por donde iba. Entonces, y nosotros estábamos hablando de, de que la víctima, íbamos en el punto en donde ya en el pasado tema se estuvo hablando de que la víctima vive el pasado y de que la víctima no es productivo. Y pasamos al otro punto donde se habla de que la víctima le quita al mundo y que el héroe le aporta al mundo. Pero entonces hay que entender también unas cosas que van desde la mentalidad. A nosotros nos han recalcado mucho la mentalidad de víctima y la mentalidad de héroe. Y, y la mentalidad nos habla de un tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Nadie está hablando de que la víctima tiene que tener una discapacidad o que la víctima tiene que tener una condición de vida diferente a otro, porque si no, entonces las víctimas serían personas que cumplen con ciertas condiciones para llegar a una condición de víctima o o para tener esa mentalidad de victimizarse. Entonces sería necesario que una persona simplemente pase por unas situaciones para que su mentalidad simplemente siga unos patrones. Y la idea es que nosotros no nos involucremos en las situaciones que nos pasan, no nos involucremos de más, como para que eso tenga obligatoriamente que cambiar nuestra mentalidad como personas que tenemos, digamos, unas condiciones para nosotros poder superar obstáculos y para nosotros poder desarrollar una vida, digamos, que no esté involucrada a que todo lo que le pasa tiene que afectarle la mentalidad. ¿Sí? Entonces la mentalidad de víctima o de héroe nos está a nosotros indicando de que las cosas vienen también desde nuestra parte interna y desde cómo nosotros interpretamos las cosas y como nosotros también tenemos la necesidad de llenarnos de otro tipo de interpretación y de conocer otros puntos de vista frente a lo que nosotros podemos vivir. Entonces algo que yo estaba analizando ahora sobre la mentalidad de la víctima es que la mentalidad de la víctima está cuando dice que le quita al mundo. Para mí se relaciona con que está esperando lo que el mundo le puede dar. Y cuando uno está esperando lo que el mundo le puede dar, si lo que el mundo le da, lo frena en sus capacidades o no lo deja avanzar en muchas áreas de la vida, entonces esa persona va a ir estancándose dentro en todas esas áreas va a quedar corto, porque está esperando lo que el mundo le puede dar. Y si lo que el mundo le puede dar es un 50%, entonces la persona cómo va a vivir, cómo va a interpretar lo que está viviendo y cómo va a poder aportar al mundo, si lo que le están dando no es lo mejor. Entonces, aquí digamos que entra algo que había aportado Diego en la escuela pasada, cuando él dijo que si de pronto de la familia de uno no provenía todo el amor que de pronto se necesitaba en ese espacio, poder desarrollar, digamos, a un nivel alto las capacidades o la mentalidad de héroe. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Pues no dejarse llevar de esa situación
para seguir con la misma mentalidad o hasta una mentalidad peor, sino que lo que correspondía era que uno saliera un aporte hacia, hacia las demás cosas que vienen de ahí en adelante. Y uno a veces se queda viviendo, a veces uno está viviendo en un lugar, pero tiene de pronto esa mentalidad conectada con otros lugares en donde le faltaban cosas y en donde por faltarles cosas uno no desarrolla como ese aporte que uno le puede dar al mundo en un nivel alto. Entonces, la víctima espera lo que el mundo le puede dar y lo que a la vez lo defina como persona. Y si lo que la sociedad o lo que nosotros estamos, de lo que nosotros estamos recibiendo como víctimas, si nosotros estamos esperando solamente recibir lo que nos puedan dar, y eso me va a definir como persona, eso, eso si no viene de una mentalidad de héroe que esté ayudándonos y que esté encima de nosotros, eso a nosotros nos puede causar inseguridad, nos puede causar que nosotros tomemos malas decisiones. ¿Y nosotros qué podemos esperar cuando no tomamos buenas decisiones? Pues nosotros vamos a ser víctimas de nuestra propia mentalidad, de lo que nos estamos alimentando. Y nosotros vamos a ser víctimas de esa inseguridad que nos puede sembrar el nosotros esperar nomás lo que nos puedan dar. Cuando uno está solamente esperando lo que le puedan dar, no sé, digamos que se puede hacer una pregunta que cada uno puede, digamos, reflexionar personalmente. Si nosotros solamente esperamos lo que nos puedan dar, ¿será que nos van a dar lo mejor siempre? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar. A nosotros siempre nos van a dar lo mejor si nosotros solamente nos dedicamos a esperar, o como dice, a quedarnos en la mentalidad de víctima en la cual nosotros solamente quitamos, o sea que solamente pensamos en nosotros. Va a haber, va a haber situaciones en la que nos puedan dar a nosotros lo mejor, pero en la que nos corresponde a nosotros dar lo mejor. Y cuando nos corresponde a nosotros y nosotros seguimos en el modo espera, pues lo que vamos a recibir no es, porque estamos en un tiempo en el que debemos estar antes brindando nosotros como dentro de un equipo el que no tiene el balón no puede aportar de la misma forma que el que tiene el balón. Mas, sin embargo, la persona no puede jugar ella sola tampoco. Entonces, en algún momento entra el otro a aportar al mundo que está viviendo ahí, a ese entorno que puede estar viviendo, que puede ser que puede ser pequeño como puede ser un entorno más amplio. La idea es que nosotros nos vamos ampliando en todo sentido para empezar a no solamente pensar que los que nos dan, que los que brindan algo a nuestro mundo siguen siendo las mismas personas, sino que también dentro de la fundación se empieza a vivir representado ya con otras personas todo lo que nosotros podemos recibir del mundo, o podemos recibir de Dios, o podemos recibir de las cosas positivas. Entonces, desde la mentalidad nosotros nos vamos generando el ser víctimas de nuevas cosas o el tomar el papel que nos corresponde en el momento que es de dar y no seguir esperando de pronto en ese momento que más bien nos corresponde a nosotros algo. Entonces, para mí la mentalidad de héroe o de víctima
no es un resultado, sino que es una construcción. O sea, que todas las situaciones que nosotros vamos, en las que nosotros vamos pensando que debemos brindar y que debemos nutrirnos, que debemos alimentar una parte espiritual y una parte mental en nosotros, desde ahí yo creo que se va generando una cadena y una construcción que tiene que derivar en algo cada vez más sólido, en algo cada vez más formado en nosotros. Entonces, para mí una mentalidad no es algo que simplemente sea para nosotros decir, es que yo tengo la mentalidad de héroe o tengo la mentalidad de víctima y por lo tanto yo muero así, sino que la mentalidad se construye a partir de algo que va generando una cadena, de yo acercarme a lo que me conviene para mi recuperación o para mi estabilidad y para yo conocer a un nivel más alto de aporte mis capacidades. Entonces la mentalidad no es algo en lo que simplemente nosotros estamos para decir, no, es que usted es víctima o usted es héroe y por eso es que ella tiene que seguir así, sino que cuando se confronta algo o cuando se reconoce algo, no es para que se quede estático, sino para que empiece a trabajar de la forma que se necesita trabajar, pero llevándolo a más, llevando a aumentar las cosas positivas para poder pasar de esa víctima hacia el héroe por medio de la mentalidad. Entonces, entonces la mentalidad tiene que ver es con unos pasos que a veces van desde el pensamiento y que a veces nos conducen hacia unos resultados. O sea que la víctima no es solamente, o sea, la víctima es producto de las decisiones que toma y de los pensamientos que tiene constantes en sí mismo. Yo creo que las personas se guían mucho es en los resultados. La persona puede llegar a la fundación y ya pensar que sabe lo que es la rehabilitación. O la persona puede empezar algo y lo único que espera es a que llegue el final para terminar eso. Pero no se da el tiempo de trabajar bien las cosas para poder llegar a construir algo. Entonces, también ahí está la mentalidad reflejada de lo que es una víctima. La víctima empieza, pero empieza pensando de que se le están acabando las fuerzas. La víctima empieza pensando de que desde el momento que empezó ya le tienen que estar dando algo, ya tiene que estar ganando algo y ver reflejado algo, porque si no, no puede ser el héroe de ahí. O sea, no pueden salir cosas de esa persona, sino que tienen que salir cosas de todo. Tienen que salir cosas de todo el mundo, como es el punto que estamos hablando. Tiene que brotar capacidades de todo el mundo para que la persona se convierta en héroe y no se decide a pensar de que puede brotar de sí mismo un mundo mejor. No se ve contribuyendo a lo demás. Y es como nosotros estemos pensando de nosotros mismos. La persona puede estar en cualquier lugar, puede pasar por cualquier situación, pero puede llegar a tener una mentalidad de que puede ser ayuda aún para personas de mayor experiencia y que puede ser de ayuda para personas que pueden ir muy adelante, porque puede generar una inspiración, una motivación con las cosas que pueda estar haciendo y que sean útiles para transformar
su propia vida como la vida de los demás. Entonces, no es solamente pensar en un resultado, sino pensar en acciones, pensar en la mentalidad que se tiene, en cómo yo pienso de las cosas que me puedan suceder a mí, cómo yo puedo pensar de los demás. Si los demás solamente están haciendo esfuerzos para que, para, para que yo trabaje recibiéndolos, pero no que yo trabaje contribuyendo. Si yo también puedo pensar de que yo puedo ser un instrumento para que otros lleguen a sentirse en un mejor lugar. Si yo, si yo las fallas que yo pueda ver en la fundación las estoy viendo para yo cambiar para yo cambiar ese entorno, o si la estoy viendo como si me están quitando mis privilegios, mis derechos, o si yo la estoy viendo para que eso me genere más adelante una claridad frente a lo que yo estoy viviendo y yo pueda dar un propósito ahí y que además yo pueda contribuir a eso y que yo lo que vea que se pueda mejorar, yo busque la manera de contribuir a eso. Entonces la víctima prácticamente está esperando que los cambios se hagan y la víctima es perfeccionista de los ojos hacia afuera. La víctima sabe cómo estar en un mundo mejor, pero de adentro hacia afuera, de los ojos hacia afuera. En cambio, el héroe está buscando que pueda salir de su interior para empezar a transformar un entorno. Y ahí es donde se comprometen nuestras comodidades, ahí es donde se comprometen nuestras habilidades y por eso a veces no nos gusta la rehabilitación, porque no comprometemos nuestras habilidades para que vayan a más, sino que las queremos ahí quietas y creemos que ya estamos bien. Entonces, si ya estamos bien, ¿para qué nosotros necesitamos desarrollar cosas? Necesitamos es que los otros desarrollen por nosotros y empezamos a estancarnos y empezamos a ser víctimas de la propia mentalidad. O sea que es un ciclo en donde vamos entrando. Cuando tenemos una cierta mentalidad, ahí empezamos a ser víctimas de cosas o empezamos a superar otras cosas también. Entonces, ese es como mi aporte para ir, para ir entendiendo un poquito más lo que nosotros podemos aportar y cómo nosotros a veces nos hemos frenado en ciertas cosas para pensar que los otros son los que tienen, que los otros son los que tienen un recurso para dar o que los otros son los que tienen lo que nos toca a nosotros y lo que nos identifica a nosotros y que de pronto está en manos de otro todo lo de nosotros, cuando solamente pensamos en quitar y no en aportar. Entonces no solamente es un comportamiento, sino que es una mentalidad que nos va a llevar a un resultado de ser más víctima o de ser más héroe. Entonces, ese es mi aporte. Levantaron la mano en proyectando. Sí, muy buenos días, Miguel Felipe. Muchísimas gracias por darme la palabra. Buenos días para todos. Y comparto mucho lo que usted dice al mencionar el compromiso, ¿no? Hay muchas personas, la mayoría de personas víctimas que se sienten víctimas no son comprometidas con lo de ellos mismos, sino con los demás. Ya se comprometen primeramente que todo con los quehaceres de otras personas, con el sentimiento de otras personas. Te preguntan, ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? No todo triste, pero en el interior esas personas están peor que uno, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso la mayoría del tiempo en muchas protestas hay muchas personas que no saben por qué salen a protestar. Hay muchas personas que no saben.
que no saben por qué salen a protestar, porque simplemente están queriendo satisfacer el deseo y el deseo no personal de una acción recurrente. Entonces, como dijo Daniel Goleman en su libro, en un libro muy interesante que se llama Inteligencia Emocional, que significa que tenemos dos hemisferios cerebrales y cada uno de ellos tiene funciones específicas. El hemisferio izquierdo es el que encarga del pensamiento lógico, analítico, racional, y el hemisferio derecho de lo emocional. Para la víctima el hemisferio izquierdo siempre va a estar activo, perdón, el derecho. En el izquierdo una víctima nunca va a ser lógico, nunca va a ser analítica y nunca se va a tomar el tiempo de pensar y decidir bajo un pensamiento adecuado que lo acondicione en su diario vivir. Es decir, si a la persona que es víctima le pasa una situación adversa, entre tantas que pueden pasar, esa persona siempre se va a sentir bajoneada, rechazada, qué sé yo, por una mala frase, por una mala mirada, siempre se va a sentir mal, pero nunca va a pensar el por qué lo hizo, el por qué miró así, el por qué le dijeron esto, le dijeron lo otro, el por qué actuaron así con esa persona, nunca se va a sentar y va a pensar, sino que siempre se va a sentir reprimido con ese sentimiento de amargura pues, que lo carcome, obviamente. Y hay una muy buena frase que dice, hay que ser parte de la solución, más no del problema. Y las víctimas siempre van a ser parte del problema, nunca de la solución. ¿Por qué? Porque siempre van a estar siendo pesimistas, siempre van a estar viendo el hueco, siempre van a estar viendo la mancha, el por qué son así, el por qué son así, el por qué me dicen esto, por qué tengo que hacer lo otro y por qué tengo que madrugar, por qué mi familia me dejó solo, por qué mi familia no me visita, por qué mi familia no me llama, si yo soy un buen hijo, si yo soy una buena persona, pero nunca mira más allá, no se sale de la cuarta pared y no mira los otros elementos que hay por recorrer. En cambio, el héroe siempre va a estar aportando, siempre va a estar dando, siempre va a estar avanzando y más y más. Ve, líder, director, tengo una idea de hacer esto, tengo un aporte para que hagamos esto, para que cambiemos esto de la casa, mira las paredes como están, mira estas puertas, mira esto, mira lo otro. Siempre va a estar siendo parte de la solución, más no del problema. Y esa es la idea, que la mayoría del tiempo, bueno, hay veces en las que el héroe también cae en el juego de los mecanismos de defensa, de la reprensión de sentimientos, entonces entra como en un cuadro donde se encuentran cara a cara los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el de las emociones y el analítico. Siempre van a estar ahí, pero es como la parábola de no bíblica, pues algo un poco coloquial, que dice que hay dos perros y uno mira cuál más alimentar, ¿no? En este caso sería el perro del análisis y el perro de las emociones, ¿no? Entonces, dependiendo de qué perro uno va a alimentar más, ese es el que va a ganar la pelea. ¿Ves? Todo el tiempo debemos también pensar con el corazón, no solamente con el corazón, sino con la mente, porque pues las emociones, listo, es bacano sentir, es chévere sentir. Hay momentos en los que uno se puede sentir triste, sí, claro, todo el mundo se siente triste en ciertos momentos, pero la idea es sentir el sentimiento, valga la redundancia, pensar, analizar la situación y tomar una decisión. Yo tengo 5 segundos para sentirme triste y tengo 1 segundo para tomar una decisión para todo el resto de mi vida sentirme de manera adecuada. Muchas gracias. Gracias, Darwin.
El apóstol Matías, quitó la mano. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes, las personas que están conectadas, las fundaciones, los familiares, los padres y desde luego los valientes y los héroes que están allí dando lo mejor y esforzándose por hacer su proceso de recuperación lo mejor posible. Como lo he dicho y lo he expresado, agradecidos con este tema. Este tema ha dejado unas bases muy importantes y me ha llevado a entender la problemática de la drogadicción con una perspectiva más profunda. Y cuando hablo de eso y digo que una perspectiva más profunda es porque nosotros tenemos dentro de la enfermedad, digámoslo así, yo le llamé, creo que las primeras charlas, las capas de cebolla o una armadura o unas barreras o unas limitaciones. Y me voy a devolver por allá casi que a la primera conferencia del tema. Todos de alguna manera hemos sido víctimas de la droga, de una problemática, hemos enfrentado traumas, hemos enfrentado algún tipo de dificultades que nos llevaron a limitarnos y que nos enfrascaron en el consumo. Todo detonó en el caso de nosotros. Hay otras personas que lo que los atropelló los llevó a refugiarse en otras condiciones, en otras conductas adictivas. En el caso de nosotros fue el consumo de sustancias. Pero ya llegando a esta realidad y llegando a este contexto, cuando digo que de manera más profunda comprender la enfermedad, usted pueda, cuando usted deja de ser víctima, lo explico en unas palabras muy sencillas, usted mira más para adentro que para afuera. En mis estados hoy colocaba que una persona, un conferencista, lo ve como el ego. Cuando usted es una persona egocéntrica, cuando usted se victimiza, y lo hemos planteado mucho, usted busca todo el problema afuera y señala afuera y juzga afuera. Y fue lo que me pasó. Y ya vimos los 5 puntos que fueron muy contundentes, todos los 5 puntos para dejar de ser víctima y empezar a ser héroe. Creo que han sido muy importantes y creo que deben ser muy determinantes para uno no olvidarlos y trabajarlos toda la vida, porque esto no hace parte de la fundación, aunque la realidad en este momento para la gran mayoría es la fundación, pero esto usted lo va a tener que trabajar siempre. Y siempre tiene que ser usted consciente de esto. Yo a veces quiero mirar al gobierno, a veces quiero culpar al alcalde, a veces quiero culpar a los profesores, a veces quiero culpar a mis papás, a veces quiero culpar a mis hijos, a mi esposa, quiero culpar a los demás. Pero cuando yo realmente tomo la responsabilidad de mi problemática, tomo la responsabilidad de mi enfermedad, que no es allá, que no son ellos, que soy yo. O sea, hoy vamos a concluir el tema y vamos a dejar una conclusión del tema. Cuando me doy cuenta que no son ellos ni allá, ni lo que pasó, el tercer punto creo que era, no, viven del pasado, la víctima vive del pasado. El héroe se proyecta hacia el futuro. Entonces, son productivos. Cuarto punto. Quinto punto, ojalá no se les olvide, le quita al mundo, pero el héroe aporta al mundo, le da al mundo. Segundo punto, ponen límites, ponen excusas, ponen pretextos
Y el primero, pues la mentalidad. Si no cambia la mentalidad, no cambia la manera de actuar. Y en ese orden de ideas, cuando usted logra entender que su problema está dentro, empieza la verdadera sanación, empieza el verdadero milagro de la recuperación, porque para mí la recuperación es un milagro. Y qué bueno que usted pelee, luche y batalle por ser parte de ese milagro y por ser parte, desde la realidad decirlo, y ser parte de ese porcentaje pequeño de personas que van a salir al otro lado y ese porcentaje pequeño de los que realmente no se van a quedar allí estancados. Porque esta enfermedad hace que muchos se estanquen y terminen dando vuelta en el mismo círculo vicioso y no avanzaron, antes todo lo contrario, empeoraron. Ayer me llamaron para retornar un chico a la fundación y cada vez esa enfermedad que es progresiva, que va dañando, que va deteriorando más. Entonces me decía un jovencito, me decían, es que don Matías, él antes solamente consumía esta sustancia y lo que dicen los muchachos, y marihuanita de vez en cuando, por ahí otra cosa, ya está consumiendo solo bazuco y heroína. O sea que no se progresa, sino que se retrocede y cada vez dañamos más nuestra integridad, cada vez nos destruimos más. Por eso el proceso de recuperación nos está quitando esos argumentos y nos está quitando esas corazas para que nosotros podamos ser parte de la solución, decía Darwin ahora, para que nosotros podamos darle el mejor manejo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestras decisiones. Decía ahorita el conferencista que hablaba antes de que ingresara, y que nosotros podamos darle buen manejo a eso. No eso es aceptar que está el problema, pero no desde el lado de víctima, sino desde el lado, desde la silla de héroe. Entonces ha sido muy importante y ha sido muy productivo el tema, porque esto es lo que uno ve en la fundación. Parece que no hubieran alumnos, no hubieran residentes, no hubieran estudiantes, como se le quiera decir en la fundación que sea, sino que parece que hubiera un mar de víctimas. Las visitas, la llamada con la mamá, la salida, la responsabilidad, la norma, el deber, y sale una cantidad de, no, que es que fue él, que es que me dijo que si me hubiera advertido aquí, y siempre las excusas y siempre todo lo que tiene que ver con el vestido de víctima. Qué bueno que cuando uno analiza este tema, uno se olvida de buscar culpables afuera y cada vez uno trabaja hacia adentro. Esa es la verdadera recuperación, esa es la verdadera espiritualidad, mirar hacia adentro. La espiritualidad es mirar hacia adentro. La conexión integral del ser, porque usted conecta mente, emociones, voluntad, pero a veces no conecta la conciencia, no conecta su espíritu con su ser, no eleva, no trasciende. Y es necesario que ese recurso usted lo tome, pero es para mirar hacia adentro, es para mirar hacia adentro, no para seguir mirando hacia afuera. No mire más hacia afuera. O sea, hoy haga un compromiso, haga un pacto, haga una carta y si quiere, lo llevo a la notaría para que usted la haga autenticar, donde usted hoy se va a comprometer a no buscar responsabilidades donde no las hay. Todos de alguna manera tuviéramos paradigmas. Nuestros papás también ser víctimas de una crianza, de una educación, de una enseñanza, de un mal ejemplo, de un mal testimonio, de un mal procedimiento.
si tuviésemos argumentos, si quisiéramos pegarnos de algún argumento para no avanzar, lo vamos a encontrar siempre y lo vamos a tener. Que esa no sea su decisión, que esa no sea su pensamiento, que esas no sean sus emociones, que ese no sea usted. Que usted decida hoy, yo voy a ser héroe de mi cambio, de mi transformación, con quien sea, solo, acompañado, pero voy a escribir otra página, la de héroe, y no la de víctima, y no la de lástima, y no la de sufrimiento. O sea, yo vivo tan agradecido, la verdad, y estos últimos años he disfrutado cosas, disfruté aún en mi infancia, pero yo robarle una lágrima de alegría a mis padres, a las personas que me rodean, o sea, para mí eso no tiene precio. O sea, y eso es porque alguna vez se decidió no ser más víctima, sino ser héroe, hacer el cambio como debe ser y no encontrar los argumentos para detenernos. Y yo le soy honesto, los va a encontrar. La gran mayoría de nosotros tenemos que aprender a volar con el viento en contra. Muchos han volado con todo a favor. Yo por eso le digo a los muchachos, yo hice procesos de rehabilitación con llamadas, con visitas, con celular, con privilegios, a punta de uva chilena y chuleta, digo yo. Yo hice ese proceso con todo, todo. Y no me sirvió porque me seguía victimizando. Y cuando decidí afrontar la recuperación, ni llamada, ni visita, ni nada de esos privilegios. Pero ya había tomado la decisión. Ya había aceptado salirme del lado de víctima y no buscar pretextos, sino luchar. Que a veces se cansaba uno, sí. Que a veces se fatigaba uno, sí. Pero ahí Dios colocaba personas que le dieran oxígeno. No busque los graves, no busque los que se siguen victimizando. Avance, avance, que usted tiene mucho para dar, que hay muchas capacidades en usted, por eso Dios lo está ahí, usted ahí sentado juicioso. Entonces, realmente ese es mi aporte, esa es mi conclusión del tema, un tema muy, muy significativo y que a veces no le damos la importancia y que a veces creemos que el tema de la drogadicción nomás es humo, es grosería, es todo lo que se ha creado en torno a esos comportamientos. Y la fachada de víctima, nosotros los adictos somos expertos, tenemos magíster, tenemos especialización, tenemos doctorado. Por eso muchos se vuelven tremendos artistas de Hollywood. Saben cómo poner lo que decía Darwin ahora, saben cómo mover las emociones y usted sabe cuándo tiene que llorar, cuándo tiene que enojarse, cuándo tiene que ponerse bravo, pero de que usted se le lleva ese billete de 50,000 a su abuelita o a su tía, se lo lleva. Usted sabía que usted llegaba y no iba a irse con las manos vacías, de que le llevaba el billete y así fuera con cara de bravo, con cara de enojado, con cara de enfermo. Hay otros que son bravos, la cara de enfermo, la cara de tragedia. Yo por eso hablo de las 1000 caras de la recuperación. Entonces, sin salirnos del tema, ¿qué enseñanza le dejó el tema? ¿Para qué le sirvió? ¿Qué aporte le deja a usted? Y si le deja aporte a usted, lo más probable es que posteriormente le deje un aporte a su entorno, a las personas que lo rodean a usted. ¿Creen que fue importante este tema? Hagamos como un test, hagamos como una autoevaluación y hagamos como una introspección del tema, de lo aprendido. Entonces, ¿quiénes se apuntan para hacer ese ejercicio? No sé, en las otras fundaciones, quedaron callados, quedaron tímidos.
asustados o preocupados, o no les gustó. Puras víctimas ahí. Ahí mismo dicen, no, no hablo porque me regañan. Otra víctima más. Un papá, una mamá. Si no, toca llamarlos. Yo, buenos días. Buenos días. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, el tema de las víctimas, pues es muy importante a manera personal, pues para mí, porque yo fui víctima de toda la situación que se presentó con mi hijo, ¿cierto? O sea, es un tema que uno, analizando todo el tiempo, uno fue víctima y también uno tomó provecho de esa situación. En el caso mío en particular, como yo fui víctima de mi hijo, ¿cierto? Él llegó a mucho límite, digamos, acá en la casa. Entonces, ¿qué pasaba? Yo a su vez, cuando tenía problemas, a raíz de esa situación, yo transmitía, o sea, también me volvía víctima, o sea, como que quería hacer sentir mal a los demás cuando realmente los demás tampoco tenían la culpa. Sí, entonces eso de ser víctimas, eso es para mí, es como una cadena, ¿no? Es como porque Ale me transmitía a mí eso, yo a su vez le transmitía eso a la otra persona y eso a lo último se volvía, eso era un zambumbe, pues eso era una cosa impresionante. Entonces para mí este tema, yo desde que empezó, o sea, como que me metí ahí en el cuento porque es que es la realidad de todo lo que uno vivió, diferentes situaciones con cada persona, pero yo creo que en algún momento todos hemos sido víctimas, pero la idea es uno aprender a manejar esa situación de ya no ser más la víctima. Yo era la víctima cuando Alex me decía que por culpa mía, que esto, entonces yo me metía en ese cuento y yo decía, Dios mío, ¿será que yo tengo la culpa? Que sí, que por mí, que la familia, que ya no me quiere, que usted siendo mi propia madre y que ya no me quiere, y eso era, mejor dicho, me laceraba y yo a la vez yo me creía todo eso, yo me creía, yo vivía convencida de que entonces acá por lo menos mi esposo me decía, no hombre, no te dejes manipular, entonces yo decía, ay, pero es que como esto, eso, como no es tu hijo, ¿sí me entienden? Entonces son cosas que uno vivió, entonces yo me metí tanto en este tema que como fue la realidad de mi vida, fue la realidad, entonces uno tiene, ya estando ahí uno y escuchando todos estos temas, uno tiene que aprender a manejar esa situación y aprender a sentirse, a no ser víctima, a empezar a elaborar y salirse de ese contexto y no quedarse más en la víctima, ya liberarse de todo eso y que cada quien elige su propio camino, independientemente de la situación que sea, pues uno trata de luchar y luchar para que la persona esté bien, obvio que sí, más cuando uno es el padre o la madre, pues obviamente que sí, ¿sí? Pero finalmente quien toma las decisiones si quiere seguir bien o quiere seguir mal es la persona en cuestión. En el caso mío, como yo quiero estar bien, yo que soy la mamá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de ser víctima también y empezar a llevar la realidad como es, como debe ser. O sea, como dice, coger el toro por los cachos. O sea, no dejándome manipular y no recibiendo de las personas como que yo todo el tiempo soy la víctima. No, antes por el contrario, no, yo no soy culpable de nada porque no lo soy. O sea, no puedo seguir en ese contexto pues de la víctima. ¿Que aprendí mucho? Sí, aprendí mucho porque, vuelvo y repito, me metí mucho en el cuento porque es lo que uno vivía día a día acá en la casa. Entonces, pues, estos temas no es para uno echarlos ahí a un rincón o hoy lo hablamos y bueno, ya no pasó nada, ¿no? Son temas para uno estudiar, para uno analizar, porque cada que yo estoy aquí en la Escuela de Sabios, lo que yo logro, como dice, yo tomo las cosas buenas y me enfoco y analizo y las pongo en práctica y las llevo pues allí como para seguir en esa lucha que no va a ser solamente de hoy, sino para siempre. Que estoy en un proceso de recuperación, yo también sí, estoy en un proceso de recuperación porque no solamente es mi hijo allá, sino que yo como madre también estoy en el proceso de la rehabilitación. Me estoy rehabilitando y pienso y estoy segura y convencida que voy bien. Ese es como mi tema, ¿no? O sea, estar todos concentraditos para tener una buena sobriedad,
nosotros los padres también una buena sobriedad y ya no seguirnos dejando manipular y siendo malas víctimas, ni hacer sentir a otros como víctimas. Ese es mi aporte, gracias. Así es, doña Luz, así es, muy, muy preciso el aporte, así debe ser. Entonces, eso se trata porque los papás permiten, y lo que decía también Darwin, por entrar, se salen de esos sentimientos, se salen de que se vuelven esclavos, yo lo llamo cárceles emocionales en las que caen y se manipula por eso. Y los papás terminan se lo mismo. Y entonces ahí es donde decimos, y qué importante, doña Luz, que Bueno, mucho gusto. para todos, aún para el director, el terapeuta, el profesional, el aprendizaje siempre va a ser diferente y siempre estamos aprendiendo. Pero en ese orden de ideas, el papá o los padres ya no deben tener ese sentimiento de culpa y dejarse dominar por ese sentimiento de culpa. Errores todo el tiempo y más en la crianza. Más en la crianza. ¿Qué es el proceso de rehabilitación? Terminar de criar a unas personas que a los 5, 7, 8, 10, 12 años, pues no recibieron la crianza correcta. Y nos tocó que aprenderlo muchas veces, equivocándonos, a los taponazos, si le dimos mucho malo, si no le dimos también malo. Entonces nos toca que estar ahí muy encima y muy pendiente de eso, de que a través de ese sentimiento que nosotros albergamos y que entró, nosotros no nos dejemos dominar, porque a veces el que termina dominando es la enfermedad. Cuando yo dejo que me domine eso, estoy dejando que me domine la enfermedad. Y por eso cuando los muchachos empiezan en eso, viene la recaída. Y los padres, aunque no consumen sustancias, soplan sentimientos que da miedo. Ay, don Matías, no puedo dormir. Ay, don Matías, si vieras que estaba preocupado. Ay, don Matías, me estaba tomando un café y ahí le vi la cara a mi hijo llorando. Ay, ¿qué era, don Matías? Que estaba ahí como en ese taza de café, estaba llorando, Matías. ¿Qué será? Y a veces hay padres que también sus procesos cognitivos de la memoria, de la atención, de estar ahí ellos, lo que sienten, lo que perciben, todo el tiempo están maquinando en eso. Ay, pero es que yo a mi hijo, a mí me tocaba que ir a trabajar y yo lo dejaba solo. Ay, pero es que yo una vez fui muy estricta. Ay, es que yo una vez lo regañé. Ay, es que yo una vez le dije lo que no le debía decir. Ay, es que uno con rabia habla. Todo eso es real. Todo eso es real. Pero ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Cómo vamos a hacer para salirnos de ese punto y de ese estado y de esa condición? Todo eso es real y todo eso hace parte ni siquiera de la fundación, de la crianza, de la vivencia, de las familias, de los hogares. Yo les digo a los muchachos, ninguno venimos de sangre azul. Ninguno venimos de sangre azul. Nadie venimos de sangre azul. Yo no culpo a una tía porque una tía me mandaba a comprarle a ella la droga y me daba para la gaseosa y yo era un niño. Y después terminé fumando. Porque ella me mandaba como a los 8 años a comprarle. ¿Y yo qué la voy a culpar? ¿Y yo qué voy a crear una tragedia en mi familia? ¿Y yo qué le iba a decir? No, para que allá entre familias se prendieran. Razones, pero uno ya tiene que avanzar. Uno culpaba a los papás, uno señalaba a los papás que se lo dieron. Una vez señalé a un hermano porque no me dio un plato de comida y sí se lo dio a otro.
Todas esas cosas son las que nosotros nos tenemos que liberar y tenemos que hacernos libres. Otros se victimizan con el terapeuta, otros se victimizan con el líder, y lo que ya hemos hablado, para no cansarlo a usted, siempre el malo es la fundación. Llevo 27, 28 años, ayer antier se lo decía a alguien, 27, 28 años conociendo las fundaciones, que conozco de fundación, que llegué por primera vez a una fundación. Y desde que conozco de fundaciones, tenía 13, 14 años, siempre cuando uno no quiere cambio, la mala es la fundación, o los malos son los líderes, o el malo es el director, o el malo es el pastor, o el malo es el profesional. Yo me iba a fumar y volvía el lunes o el martes a mi casa. Mi mamá me mandaba el viernes para terapia con el psicólogo. Y volvía el lunes o martes. Y cuando volvía el lunes o martes le echaba la culpa al psicólogo. No, es que el psicólogo me dijo pues esto, y yo pues como que yo lo interpretaba a mi conveniencia. Que haz lo que te dice tu corazón, que tienes que ser autónomo. Entonces fui tan autónomo y me dejé guiar tanto por mi corazón o por mi intuición, que el psicólogo me dijo que le hiciera caso a lo que me dijera mi corazón, y en ese momento mi corazón me dijo, pegue una rumba bien pegada, mi hijo, para que quite el estrés, y le volví a mi mamá el lunes o el martes. Y así sucesivamente hemos caído en ese círculo vicioso de la víctima. Y siempre yo le digo a las personas, las cosas fáciles no forman el carácter. Esto es de dejarse uno estructurar, de dejarse cimentar, de enfrentar muchas cosas, muchas capacidades terapéuticas, muchas habilidades para la vida o habilidades psicológicas, de resiliencia, decía Luis Buitrago. Entonces, ese es el camino, muchachos. Entonces, hay otro padre, hay otro aporte de los muchachos para ir concluyendo. 3 semanas con este tema, creo, si no estoy mal. Si alguien... Buenos días, apóstol. Diego. Buenos días. Buenos días a todas las fundaciones, Buenos días. a todos los guerreros, a todos los padres, a todos los que estamos en este proceso de formación. Buenos días. En este proceso de aprendizaje que a través de todos estos temas pues a nosotros nos ayudan a edificarnos y a forjar en nosotros un nuevo ser, un hombre nuevo. Y yo creo que bajo esos fundamentos y bajo estos, como algo más que le añadimos a nuestra vida, como es este concepto de pasar de la víctima a pasar a héroe. Este concepto tan importante, pues el apóstol hizo la pregunta de hacer como un análisis de lo que queda, del aprendizaje que nos ha dejado. Yo creo que es entender de que el victimismo, la victimización como rasgo de la personalidad, se puede cambiar, se puede mejorar, puede generar en nosotros, y nosotros podemos tomar la decisión de pasar de ese rasgo de la personalidad negativo a pasar a un rasgo de la personalidad positivo, a pasarlo a héroe. Ese entender de que el mundo a nosotros no nos tiene que estar dando todo el tiempo, y que no es culpa tampoco de las circunstancias, de lo que a nosotros nos pasó, de lo que nosotros tuvimos que vivir. Definitivamente la vida es tal cual es. La vida, la realidad de la vida es como es. Y hay muchas cosas que dentro de lo que pasa y dentro de los contextos sociales, nosotros no podemos cambiar. Simplemente el que está obligado verdaderamente a cambiar de mentalidad somos nosotros. Entonces, ahí es donde viene de pronto el dicho que lo aplican mucho en las comunidades donde forman personas.
que dice cambian tú y tú lo cambiarás. Entonces ahí viene y aplica ese principio porque cambiar es posible, ¿sí? Solo hay que someterse al proceso, hay que someterla también nuestra mente y hay que someter también todo nuestro ser al cambio para que ese rasgo de la personalidad, como es el victimismo, un rasgo yo creo que es uno de los más, de los más complejos, porque muchas veces dentro del victimismo viene mucho la evasión de la realidad, viene mucho el no asumir la responsabilidad de la vida, viene también el tema de, de no querer salir de su zona de confort. Entonces, viene, al no querer salir de la zona de confort, pues viene la manipulación y personas que también, de pronto, eso ya hablo de las personas que son, que reciben esas quejas, que reciben ese tipo de, de victimización, tampoco a saberlo diligenciar bien, no saberlo también manejar. Entonces, este estudio, todos estos programas, todas estas charlas que hemos tenido, a mí me dejan, sinceramente, me dejan un aporte muy significativo. Yo creo que cuando nosotros hemos hecho aquí la retroalimentación con el grupo en el Vergel, hemos llegado a conclusiones muy interesantes de nuestra propia vida, de que dentro de todo nuestro proceso de consumo, nosotros hemos usado todo esto que se ha hablado, todo esto que se ha hablado de la parte de la víctima, todo eso hemos coincidido, gran parte del grupo hemos coincidido de que de que nos hemos hecho las víctimas muchas veces y también hemos sido víctimas también, obviamente, de un sistema, de un sistema, de un sistema que no está preparado para asumir el reto de, de la juventud que cada vez busca más la droga, un sistema que no está preparado y no está adecuado también para educar verdaderamente desde la emoción, desde la inteligencia emocional al ser, porque está demostrado que una persona inteligente sin una buena calidad emocional no funciona dentro de los contextos profesionales y tampoco va a funcionar dentro de los contextos laborales. No es lo mismo una persona fuertemente emocional con inteligencia que una persona con muy buena inteligencia, pero sin una calidad emocional, sin calidad emocional. Entonces nosotros queremos más que llenarnos de conocimiento, llenarnos de conceptos, queremos llenarnos de una muy buena calidad emocional. Y la calidad emocional que requiere una persona es la calidad emocional del héroe. El héroe es el que vence, el héroe es el que trasciende, el héroe es el que cambia, el héroe es el que anima, el héroe es el que impacta, el héroe es el que es líder de su propia vida. Ese es el héroe. Entonces, me da sentimiento, yo creo que es el último programa, pero me da sentimiento porque yo creo que nosotros podemos darle todo el año a este tema y le sacamos y le sacamos y le sacamos. Y yo soy de los que cree que uno entre más repita y más repita y más repita, yo a veces me cojo un libro y leo y leo y leo y leo la misma hasta que se me quede. Porque pues obviamente reconozco que muchas veces la droga a mí dejó como poca calidad de almacenamiento, pero lo que Dios ha hecho conmigo es que me ha dado ese entender de que debo estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y estar metiéndole a mi memoria y estarle metiéndole a mi existencia y a todo mi ser información sana, información que me renueve. Entonces, estamos en esta escuela de sabios. Yo le doy gracias a Dios por esta escuela. Le doy gracias a Dios por el grupo de guerreras y guerreros que estamos acá. Le doy gracias al apóstol, al pastor, por tener la iniciativa de utilizar estos medios que son utilizados para muchas cosas que en realidad no edifican y verdaderamente utilizar estos medios para lo que en realidad se edifica. Ese es mi aporte. Que Dios bendiga. Pues esto es
Bueno, Diego, válido. Y bueno, eso es el ejercicio. Entonces, quería añadir algo allí. Pues yo a veces tengo que hablar de la realidad. Hay muchachos que muchas veces se han sentido aludidos por uno y no es eso. Uno todo el tiempo está hablando de la realidad y todo el tiempo uno se está confrontando con ella y está aprendiendo de ella. Hace unos meses le decía que me llamaron para un muchacho que incluso ha venido en un retroceso y ya ahora es policonsumidor. Ya ahora es policonsumidor. Pero mientras hablaban ahorita, volví a recordar que ese muchacho cumplió como 8 meses en la fundación y ya se sentía bien. Le dio el síndrome de ya me siento bien. Le dio el síndrome del yo ya puedo. Le dio el síndrome del yo ya estoy listo. Bueno, y ese síndrome a veces pica cuando ya se entra en un buen tiempo. Yo llevo 20 años y combato ese síndrome y me vacuno contra ese síndrome porque no me siento listo. Todos los días tengo que estar luchando y estar pendiente porque las pruebas, las tentaciones, el enemigo le busca su caída. Y entre más tiempito lleve usted, más objetivo militar es usted, más reseñado es usted para buscarle la caída en el campo. Estaba en la fundación, le empezó ese síndrome y empieza ese síndrome inconscientemente a aflorar. Y pues, si se junta ese síndrome con la victimización, pues van a hacer estragos. Se lo voy a explicar de esta manera. Le picó el síndrome del yo ya puedo, yo ya estoy listo, yo ya aprendí, yo ya no la voy a volver a embarrar. Bueno, ese síndrome. Entonces, con esa sintomatología de tiempo, de mirar el reloj, de que no, que ya el tiempo, que ya mucho, que yo voy a estar. Y como él se había programado aquí, recuerden, enemigo en la fundación, el reloj y el calendario, enemigo. Y antes con ese esquema, amistad cogen. Llevo 3 meses, llevo 2 meses, llevo 8 meses, llevo 1 año, llevo 2 años. No peleé con el reloj y con el calendario, porque alborota ese síndrome. Bueno, ese pelado se... Y después, no, como a los padres que primero me dijeron acuéstese aquí y después me dijeron acuéstese acá y después yo bonitas, no me las dijo con flores y empezó a armar su estructura. Dice un director, creo que Hernán, de Vencedores, del Yoyo o el Yoya, y empezó a salir en escena la víctima. Entonces, no, ¿y cómo le parece que es injusto y que todo el tiempo me caen a mí y los otros sí hacen y a ellos no les dicen y a uno sí la dicen y uno medio va a opinar y le caen y lo regañan? Y empezó a armarla. Hasta que el día de la visita el hombre armó el show. Ahí mismo los papás, no, pues don Matías, no, si no, puede, porque pues ya él dice que choca aquí, que allá, que se la montan, que todo es malo. Pues don Matías, vamos a darle la oportunidad, pues ya nosotros no podemos hacer nada. Él dice que ya no quiere estar aquí, que ya pues cumplió su ciclo y que fuera eso por todo lo regañan. Entonces, en ese momento, un día de visitas, yo les dije, no, está bien, pero le dije, no busque el problema afuera. Busque
Le dije, mire, este día esto y esto y esto y esto. No, pero es que eso no fue así, es que le montan el cuento y le dicen, le estoy diciendo, nadie me está montando cuento porque yo no soy traído. Estoy diciendo, es una situación que yo la estoy observando, que yo mismo se la dije y se la hice ver. Y entonces el muchacho delante de los papás, y le digo, ¿es verdad o no es verdad? O yo soy mentiroso. No, sí, usted tiene la razón, pero es que también, mira, y sálgase, y ahí estaban hablando. El síndrome del yo-ya o del yo-yo y el disfraz o el traje de la víctima. No podemos hacer nada. La familia cedió. No, Matías, vamos a darle la oportunidad, pues tampoco lo queremos así. Este muchacho así de esa manera. Yo le dije, usted me dice, ya mismo se lo recojo. Si usted me dice, ya mismo lo cogemos y le hacemos su contención. Contención para algunos padres que no saben, pues es cuando el muchacho no quiere entrar en razón, pues no lo dejamos ir. ¿Ya? Entonces, no, Matías, no, y él dice que por la mala no, y aquí está el sentimiento, lo que hablaba doña Luz. Entonces, no, pues esto, vamos a ver. Y ahí, el hombre en declive. Y ahorita que mientras hablaban, pues revivieron ese cuadro, lo hablo no por mal, no por atacar, estamos prestos a ayudar, pero nos hubiéramos podido evitar una vuelta de más, un reinicio más, una recaída más, donde ese día no le hubiéramos dado gusto a la victimización y donde ese día no le hubiéramos dado gusto al síndrome. ¿De acuerdo? ¿Me oyen? ¿Aló? Hola. Sí, se escucha muy Hola, ¿me bien. escuchan? Sí, señor, sí, Hola. escucha bien. Hola. ¿Aló? Sí, Hola. sí se escucha. Sí se escucha, Sí. sí se escucha. Hola. Yo escucho clarito. Hola. Sí se escucha, sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí, sí se escucha. Estamos escuchando. ¿Sí me escucharon la explicación que di de ese cuadro? Sí, Sí, escuchamos. Bueno, entonces, Sí se escuchó bien. sí ve cuando se unen el síndrome y el traje de víctima, pueden hacernos cometer errores, pueden llevarnos a tomar malas decisiones, pueden llevarnos a hacernos perder meses y años de sobriedad, como decía doña Luz. Por eso yo le digo, yo soy tan cuidadoso y yo prefiero frenarme, esperar, tomarme el tiempo, porque esto es como una bomba, siempre lo he entendido así. Un cable mal cortado detona todo y la embarra. Y como me pasó, yo le digo, yo no le lo digo porque está en los libros, yo sé que es embarre, la salte el cerco, vuelva y arranque, vuelva y retome el proceso, que es estar en negación, que es no querer nada. Entonces, ahí nos queda el aprendizaje, préstele atención, haga la introspección, haga el examen y bueno, que Dios nos ayude, familia. Entonces, vamos a cerrar porque aquí de pronto ya me quedo, ya la señal me está jugando en contra. Me resta que desearle un feliz resto de día. Vamos a concluir. Retomamos el día lunes con un nuevo tema. En el grupo de WhatsApp vamos a estar enviando la información y ahí tenemos unos temas que ya nos han sugerido que tenemos en lista para irlos desarrollando entre todos, para que también participen los papás, participen los residentes y para que todos aprendamos. Este es un grupo de apoyo donde buscamos sanarnos todos y donde buscamos fortalecernos para hacerle frente a ese problema llamado drogadicción. Gracias. Entonces, Dios los bendiga, feliz resto de día. Amén, amén. Igualmente, Un abrazo, chao. Gracias.